Hola a todos y muchas gracias por atender esta presentación con el título de Consejería de Genética para el Síndrome de Cáncer Hereditario de Mama y Ovario. Estoy en riesgo. Mi nombre es Jessamine Nazario y soy consejera de genética. Para comenzar, les voy a hablar un poquito sobre mí. Yo nací en Puerto Rico y después viví en la Ciudad de México muchos años antes de venirme a Estados Unidos. Obtuve mi bachillerato en biología de la Universidad de Miami y después obtuve la maestría en Consejería de Genética de la Universidad de Colorado. He sido consejera genética por 6 años y he trabajado en varios lugares. En Denver, Colorado, trabajé en una compañía de radiología. Después estuve trabajando un rato en el Centro de Cáncer del Hospital de Yale en Connecticut y más recientemente en un laboratorio genético que se llama Myriad Genetics. Hoy les voy a hablar sobre el cáncer hereditario de mama y ovario y estos son los objetivos para esta charla. Espero que después de esta presentación ustedes puedan identificar factores que causen sospecha de un cáncer hereditario, que puedan aprender sobre el proceso de consejería en genética y sobre la prueba genética para esta condición, y también que puedan entender las implicaciones de un resultado positivo en una prueba genética en términos de qué significa eso para sus opciones médicas, para tratar de manejar esos riesgos, y también la importancia de los resultados genéticos para sus familiares. Bueno, primero le quiero hablar sobre el cáncer en general. Y sabemos que la mayoría de los cánceres no son hereditarios, sino que caen dentro de esta categoría que llamamos esporádico, que se ve representado por el color violeta clarito en este diagrama. Estos son la mayoría de los cánceres que se ven en la población general. Son cánceres que normalmente suceden a edades más avanzadas, quizás en una persona donde no tiene mucho historial de cáncer en la familia. Los cánceres esporádicos suceden por una combinación de diferentes factores, como por ejemplo factores ambientales, de estilo de vida, proceso de envejecimiento y hasta un poco de chance o al azar. En un 5 a 10% de los casos aproximadamente se cree que el cáncer es hereditario. Esto está representado por el color rosita en este diagrama. Y de esto es lo que nos vamos a enfocar para el resto de la presentación. Los cánceres hereditarios son cánceres donde hay un cambio genético que se está transmitiendo en la familia, causando que esas personas en la familia tengan un alto riesgo a desarrollar ciertos tipos de cánceres a lo largo de la vida. Ahora, dentro de un 20% de los casos, creemos que el cáncer cae dentro de esta categoría que llamamos familiar. Y estas son familias donde vemos que hay una agrupación, una conglomeración de cánceres en la familia, pero no se encuentra una explicación genética a todo ese historial. Es posible que en estas familias lo que sucede es que hay una combinación de factores, como por ejemplo factores ambientales que se comparten en familiares o hasta cambios sutiles genéticos que comparten familiares, pero no hay una explicación, una causa en particular que esté explicando ese historial. ¿Qué significa cuando alguien dice que el cáncer es hereditario? Para esto primero quiero hablar sobre qué sucede cuando hablamos sobre el cáncer esporádico. Para esto voy a usar este diagrama. En este diagrama el círculo representa una célula en nuestro cuerpo. Y lo que sucede en cánceres esporádicos es que nacemos con células que son saludables, mientras o conforme pasa el tiempo, estas células comienzan a acumular cambios genéticos o mutaciones que están representados por la X en este diagrama. Esta acumulación de cambios genéticos es normal. Mucho es causado por proceso normal de envejecimiento. También pueden haber otros factores ambientales o estilos de vida que pueden causar estos cambios genéticos en las células. Entonces, conforme pasa el tiempo, estas células van acumulando estos cambios, pero la célula sigue funcionando correctamente. Puede llegar al punto donde la célula tiene ya demasiados cambios genéticos, pierde control, empieza a multiplicarse, ahí es cuando el cáncer se desarrolla. En cánceres hereditarios, lo que sucede es que una persona ya nace con un cambio genético en todas las células de su cuerpo. Esta persona entonces está un paso más adelante en ese proceso
quiere decir que esta persona tiene una probabilidad más alta a desarrollar ciertos tipos de cánceres en la vida. Como dije, no todo el cáncer es hereditario. Primero quiero hablarles sobre o darles unos datos sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es bastante común en la población general. 1 en 8 mujeres desarrollan este tipo de cáncer solamente esporádicamente. Eso significa que cada mujer tiene un 12% chance de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Usualmente en la población general, estos cánceres de mama se diagnostican después de los 50 años de edad. Y un 5 al 10% de cáncer de mama se considera hereditario. Para darle unos datos sobre el cáncer de ovario, el cáncer de ovario no es tan común como el cáncer de mama. 1 en 78 mujeres desarrolla este cáncer en la vida. Eso significa que cada mujer tiene 1.3% chance de desarrollar cáncer de ovario a lo largo de la vida. Normalmente también se diagnostican después de la edad 50. Y en este caso, un porcentaje más alto de cáncer de ovario se considera hereditario. Hasta un 25% de los cánceres de ovarios se consideran que son hereditarios. Ahora, si no todo el cáncer es hereditario, usted quizás se está preguntando cuándo es que un médico o un doctor comienza a tener sospecha de que en una familia ese historial de cáncer sea a causa de una condición hereditaria. Y para esto los doctores, los médicos, consejeros genéticos miran el historial de cáncer en la familia para tratar de entender o tratar de evaluar si hay una explicación hereditaria en esa familia. Específicamente van a estar buscando ciertos factores en la familia que les puedan traer sospecha de una explicación hereditaria. Uno de estos factores, por ejemplo, es cuando vemos cáncer de mama diagnosticados a una edad temprana, como antes de los 50 o 45 años de edad. Eso puede comenzar a causar sospecha. Si vemos varios familiares afectados con cáncer de mama en el mismo lado de la familia, eso también puede causar sospecha. Cuando vemos cáncer de mama diagnosticado en un hombre, eso causa sospecha simplemente porque el cáncer de mama en un hombre es raro ver en la población general. Cáncer de ovario, cuando vemos este historial en la familia, causa sospecha. La razón nuevamente es porque un porcentaje más alto de los cánceres de ovario se consideran hereditarios. Entonces, el simple hecho de que haya cáncer de ovario en la familia, eso puede ser suficiente para que los doctores empiecen a sospechar de una explicación hereditaria. Y también cuando vemos otros cánceres en la familia, si vemos, por ejemplo, además de cáncer de mama y o de ovario, vemos cáncer de páncreas o cáncer de próstata, usualmente cáncer de próstata que son agresivos, esa combinación de cánceres puede causar esa sospecha también. Entonces, si usted ve que tiene uno o más de estos factores sospechosos en su familia, el mejor siguiente paso es revisar ese historial con su médico. Su médico entonces puede decidir o puede hablar con usted sobre si debería considerar una prueba genética. Hay doctores que tienen bastante conocimiento de estas condiciones genéticas y quizás se sienten cómodos haciendo una evaluación en su familia y coordinar la prueba genética para usted. Hay doctores que lo que hacen es que entonces la refieren a un asesoramiento genético con un consejero genético para que el consejero genético entonces evalúe su familia con más detalle y pueda coordinar la prueba genética. Si se llega a ordenar una prueba genética, el siguiente paso sería esperar los resultados y su médico o un consejero genético puede revisar esos resultados con usted. He mencionado consejero genético ya bastante en esta presentación, entonces quiero darles un poquito más de información. Los consejeros genéticos son profesionales de la salud que obtienen una maestría y tienen conocimientos especializados en genética médica y teoría de la consejería. Si usted lo refieren a una consulta con un consejero genético, es importante tener una idea de qué esperar sobre esa consulta. Normalmente las personas tienen 1 o 2 consultas con un consejero genético. Usualmente durante la primera consulta es cuando se obtiene el historial, se revisa el historial personal
y familiar de cáncer. Y normalmente un consejero genético va a dibujar un diagrama de la familia, usualmente 3 generaciones, y le va a hacer preguntas detalladas sobre quién en la familia ha tenido cáncer, qué tipo de cáncer tuvo esa persona y a qué edad fue que se lo diagnosticaron. Como estamos usando el historial familiar para asesorar una posibilidad de una condición genética en la familia, los detalles sí son importantes. Y como les dije, como van a dibujar un diagrama de la familia, muchas veces mínimo de 3 generaciones, sí es importante saber no solamente sobre el cáncer en sus padres o sus hermanos, sino que también cánceres, el historial de cáncer en familiares más lejanos, ya sean tíos, tías, abuelos, primos, por ejemplo. Ya que el consejero genético tiene toda esa información, entonces puede asesorar para la probabilidad de que haya una explicación hereditaria en la familia y le puede hablar con más detalles sobre cuáles son las condiciones que se pueden evaluar. Usualmente el consejero genético entonces también le va a dar un poco más de información sobre la genética del cáncer en general y hablarle sobre las opciones de prueba para que usted pueda tomar una decisión informada si quiere proceder con la prueba genética. Si llega a decidir que quiere proceder, usualmente el consejero genético puede entonces coordinar todo eso, es decir, coordinar la recolección de muestras, hacer todo el papeleo, el proceso de consentimiento. Y usualmente la prueba genética se hace con una muestra de sangre o de saliva. Usualmente es algo bastante sencillo y muchas veces se hace ese mismo día después de la consulta con un consejero genético. Los resultados tardan de entre 2 a 4 semanas, varía dependiendo del tipo de prueba genética que se ordena, el laboratorio que se usa, pero normalmente dentro de 2 a 4 semanas se obtienen estos resultados. Y el consejero genético entonces cuando ya estén listos puede interpretar esos resultados en contexto de su historial personal y familiar, hablar sobre esos resultados con detalle y hasta darle más información o recursos que pueda suplementar esos resultados. Ahora quiero hablar sobre la condición genética como tal. Ya hemos hablado sobre los factores que causan sospecha, un poquito sobre el proceso de la consejería en genética. Pero cuando estamos pensando en causas hereditarias al cáncer de mama y ovario, el síndrome más común que pensamos es uno que se llama síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario. Estas cifras en inglés, HBOC. Entonces, por el resto de la presentación es posible que use estas cifras para hablar sobre esta condición, para no tener que decir todo el título o el nombre largo. Entonces, esta es la condición genética más común en relación a causas hereditarias del cáncer de mama y ovario. Es importante saber que mujeres y hombres pueden tener este síndrome. Muchas personas a veces piensan que este síndrome solo afecta a las mujeres porque ven cáncer de mama y ovario, pero no es cierto. Un hombre que tenga este síndrome puede tener un riesgo más alto a ciertos tipos de cánceres, como vamos a ver en breve. Es importante también saber que personas que tienen este síndrome también pueden tener un aumento en el riesgo de desarrollar otros tipos de cánceres, además de cáncer de mama y ovario. Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene este síndrome tiene normalmente los cánceres que se ven a más alto riesgo son el cáncer de mama y ovario, por eso es que estamos hablando más que nada sobre estos tipos de cánceres, pero una mujer con este diagnóstico de HBOC también puede tener un aumento en el riesgo a desarrollar cáncer de páncreas o cáncer de la piel que se llama melanoma. Un hombre que tiene este síndrome tiene un riesgo elevado a desarrollar cáncer de la próstata. Muchas veces los cánceres de la próstata que se ven asociados con esta condición son cánceres más agresivos o que han hecho metástasis, es decir, que se han regado, que el cáncer se ha regado a otras partes del cuerpo. Un hombre que tiene este síndrome tiene un riesgo más elevado a desarrollar cáncer de mama a comparación de lo que se ve en la población general y también puede tener un riesgo más alto a desarrollar cáncer de páncreas o de melanoma.
Ahora, no solo porque todos estos cánceres han sido asociados con esta condición, eso no significa que una persona que tenga HBOC va a desarrollar todos estos cánceres. Es más, una persona que tiene este diagnóstico no significa que va a desarrollar cáncer con 100% de garantía. Lo que significa es que esa persona tiene una probabilidad más alta de lo que se ve en la población general para desarrollar ciertos tipos de cáncer. En este diagrama, por ejemplo, estas barritas rosadas representan el cáncer, la probabilidad de desarrollar estos tipos de cánceres en una persona que tiene ese síndrome de HBOC, a comparación de la probabilidad para desarrollar ese mismo cáncer en la población general, que está representado por las barritas violetas. Como pueden ver nuevamente, para una mujer con este síndrome, los cánceres que están a alto riesgo, más que nada son el cáncer de mama y ovario. Esa probabilidad es bastante elevada a comparación de lo que se ve en la población general, pero nuevamente no llega a 100, es decir, una mujer con este síndrome tiene una probabilidad más alta, pero no se garantiza que esa mujer va a desarrollar cáncer. Y por eso es que es importante saber si hay esta condición en una familia, porque esa persona puede hablar con sus doctores para disminuir estos riesgos. Un hombre, como dije previamente, tiene un aumento a la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata a comparación de la población general. Cáncer de mama también está elevado a comparación de la población general, que casi ni se ve en el diagrama porque es bastante raro. Y ambos, mujeres y hombres, pueden tener un aumento a desarrollar cáncer de páncreas. Como pueden ver, la mayoría de las personas que tienen este diagnóstico de HBOC no van a desarrollar cáncer de páncreas. La probabilidad absoluta de desarrollar este cáncer es bastante baja, aún teniendo esta condición genética, pero sí es más alto si lo estás comparando con alguien en la población general. Entonces, en general, el riesgo para desarrollar cáncer asociados con este síndrome es más alto a comparación del riesgo que se ve en la población general. Y el riesgo como tal puede variar un poco dependiendo del gen específico en su familia. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la genética de este síndrome. Este síndrome se causa cuando hay un cambio o una mutación en uno de estos dos genes, el BRCA1 o BRCA2. Muchas personas a veces conocen estos genes como los genes BRCA. Entonces, para hablar un poquito más sobre cómo alguien puede heredar una mutación en uno de estos genes, vamos a mirar este diagrama. En el lado izquierdo vas a ver este rectángulo violeta. Esto representa estos genes. Entonces, todos nosotros tenemos el gen BRCA1 y BRCA2 en nuestros cuerpos. Es más, todos nosotros tenemos 2 copias de cada uno de estos genes, y eso es porque heredamos una copia de nuestro papá y una copia de nuestra mamá. Cuando las 2 copias están funcionando correctamente, esta persona entonces no tiene este síndrome de HBOC, pero si una persona hereda un cambio genético, una mutación en una de las 2 copias, entonces estos genes no están funcionando correctamente en esta persona. Ahí es cuando vemos que esa persona tiene un riesgo más alto a ciertos tipos de cánceres a lo largo de la vida, y esa persona entonces se dice que tiene esta condición genética. Es importante entender que el cambio genético, una mutación, pudo haber venido en la copia que se heredó del papá o de la mamá. También también he escuchado muchas personas que a veces piensan que solamente es importante si viene del lado de la mamá, pero no, puede venir de la mamá o del papá. Lo importante es que si una de las 2 copias de uno de estos genes tiene un error o una mutación, ahí es cuando esa persona tiene un riesgo alto a ciertos tipos de cánceres a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de saber si hay una mutación en uno de estos genes? Como mencioné previamente, el riesgo a ciertos tipos de cánceres son más altos, pero una persona que tenga esta condición no significa que automáticamente va a desarrollar cáncer. Entonces hay una oportunidad para que esa persona y sus doctores puedan hablar sobre opciones para
vigilar, monitorearlo más cercanamente o hasta tratar de disminuir los riesgos. En general, las personas que tienen un diagnóstico de HbO1c comienzan a hacerse exámenes o pruebas de detección de cáncer a edades más tempranas, se hacen los exámenes con más frecuencia y consideran opciones preventivas para disminuir los riesgos. El plan manejo dependerá de varios factores, puede depender del gen específico donde se halló la mutación en su familia, su historial personal y familiar y preferencias personales. Entonces es importante tener una conversación detallada con su médico que tenga conocimiento en este síndrome o con un consejero genético. Aquí voy a dar un poquito más de información sobre opciones más específicas que se pueden considerar en mujeres y hombres que tienen un diagnóstico de HbO1c. Esta es información que está disponible en unas pautas nacionales que se han creado por sociedades médicas para tratar de ayudar a los doctores a saber cuáles son las opciones de vigilancia y opciones para disminuir los riesgos en una persona que tenga este síndrome. Como el cáncer de mama es bastante elevado, la posibilidad de desarrollar ese cáncer, mujeres que tienen un diagnóstico de HbO1c muchas veces empiezan a hacerse exámenes de vigilancia de cáncer de seno o de mama a edades más tempranas, o comienzan a hacerse exámenes entre los 25 y 30 años. Mujeres usualmente entonces se hacen resonancia magnética, además de las mamografías cada año, para tener otra tecnología que esté viendo a su tejido, el del seno. Y a veces mujeres que tienen este síndrome escogen removerse los senos, haciéndose una mastectomía antes de que el cáncer se desarrolle para tratar de disminuir la probabilidad de desarrollar ese tipo de cáncer. Cuando estamos para hablar sobre el cáncer de ovario, hay varias opciones. Hay opciones de vigilancia o pruebas de vigilancia como por ejemplo, en ciertos casos médicos quizás recomienden que una mujer se haga ultrasonidos transvaginales o unas pruebas de sangre para buscar unos marcadores específicos al cáncer de ovario. Es importante tener una conversación detallada con su doctor sobre estas opciones o pruebas de vigilancia. No todas las pruebas de vigilancia son igual de efectivas. Entonces, sí sería buena idea entender los beneficios y las limitaciones de estas pruebas para que puedas tomar la mejor decisión para usted. Muchas mujeres que tienen este síndrome escogen removerse las trompas de falopio y los ovarios después de tener hijos. Nuevamente, el propósito de esta opción es disminuir el riesgo, tratar de prevenir que ese cáncer se desarrolle. Ahora, hay opciones que a veces doctores recomiendan en términos de pruebas de vigilancia para el cáncer de páncreas. Normalmente se considera más que nada si hay un historial en la familia de cáncer de páncreas, porque como les dije anteriormente, la mayoría de las personas con este síndrome no van a desarrollar este cáncer. Entonces, usualmente la opción de vigilancia mínimo hoy en día usualmente se hace más que nada en las personas que tienen ese historial de cáncer en la familia. Pero claro, siempre puedes hablar con su doctor sobre lo que usted está pensando y pueden entonces determinar el siguiente paso para usted. Hombres que tienen este síndrome, entonces, porque tienen un riesgo más alto al cáncer de próstata, pueden considerar exámenes de detección de este cáncer empezando a la edad de los 40 años. Usualmente estas pruebas de detección incluyen una prueba de sangre que checa un antígeno específico de la próstata o exámenes rectales digitales. Y si miramos aquí arriba otra vez, porque el cáncer de mama en un hombre es un poquito más alto de lo que se ve en la población general, hay veces que doctores recomiendan que ellos se hagan exámenes clínicos del pecho, donde un doctor esté evaluando, asegurándose que no haya ningún nódulo o algo que parezca sospechoso en un pecho en términos de que no sea algo sospechoso de cáncer de mama. Si se encuentra que usted tiene una mutación en uno de estos genes, es importante compartir los resultados con sus familiares.
Si usted tiene una mutación, eso significa que cada uno de sus hermanos, que son del mismo mamá y papá que usted, y cada uno de sus hijos tiene una probabilidad de 1 en 2 o 50% chance de tener esa misma mutación. Algo más que quiero hablar sobre las pruebas genéticas es que existen varias opciones. Hay veces que los doctores hablan sobre hacerse una prueba para analizar solamente estos dos genes, el BRCA1 y BRCA2, pero quiero que sepan que existe la opción de pruebas más extensas donde se analizan otros genes que han sido asociados con formas hereditarias de cáncer de mama y de ovario. En esta plática o en esta charla hablé más que nada sobre el BRCA1 y BRCA2 porque esa es la condición más común, pero no son los únicos genes que han sido descubiertos en asociación a formas hereditarias de estos tipos de cáncer. Aquí, por ejemplo, se ve el nombre de otros genes que quizás hayan escuchado. Entonces, es importante tener una conversación detallada con su médico o un consejero genético para asegurarse que se ordene la prueba indicada para usted. En resumen y puntos que espero que se puedan llevar de esta plática o de esta charla es que nuevamente no todo el cáncer es hereditario. Es importante saber los tipos de cáncer y edades de diagnóstico en su familia para que los doctores puedan asesorar una posibilidad de un síndrome hereditario. Existen varias opciones de prueba genética, entonces es importante revisar esas con sus doctores o un consejero genético. Obtener un resultado positivo indicando una mutación en un gen en usted puede significar que usted tiene un riesgo alto a la posibilidad de desarrollar cáncer en un futuro y existen opciones para manejar esos riesgos. Es importante hablar bien con su médico sobre las opciones de manejo y obtener referidos a especialistas adecuados. Y finalmente, es muy importante compartir los resultados genéticos con sus familiares para que ellos entonces hablen sobre hacerse su propia prueba genética y considerar sus opciones. Gracias por su atención. Si desean más información sobre la consejería en genética o desean buscar un consejero genético cerca de usted, pueden visitar la página web www.nsgc.org. Gracias.